Ok, muy buenas tardes. Vamos a iniciar un nuevo live donde vamos a conversar con un nuevo experto. Ok, ya se está conectando la gente. Saludos a todos. Hola Mabel. Hola Gaby. Bueno, vamos a conversar con Hilmer Vallenilla. Es nuestro experto invitado. Un tema bien interesante que compete a todo emprendedor y empresa que desee pues cuidar su marca, ¿no? Marca personal, marca profesional. Vamos a invitar a Hilmer para que converse con nosotros. Vamos, creo que por aquí está. Vamos a enviarle e iniciar este nuevo live. Ya se está conectando. Hola Hola, muy Hilmer, ¿cómo buenas noches. estás? Bien, ¿cómo ¿Cómo están estás? ustedes? Bien, bien, excelente, Chévere. excelente, todo bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Bueno, bien, bien y bueno, ante todo agradecido con ustedes por esta oportunidad aquí de conversar y a todas las personas que están presentes, que se están conectando, que están interesadas Exactamente. en este tema. Sí, Gilmer, bueno, primero pues agradecido porque hayas aceptado este live, eh, donde vamos a conversar pues un tema bien, bien interesante y que esperemos que la gente que se conecte pues y que se está conectando pues pueda aprender un poquito de estas cápsulas de conocimientos que ofrecemos a toda nuestra comunidad con los diferentes expertos que pasan por acá. Y bueno, esta vez te tocó a ti y bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad de poder escucharte, ¿no? No, gracias a Este, ustedes. sí, bueno, Gilmer, mira, vamos a iniciar para romper un poco el hielo de toda esta dinámica y todo el tiempo que podamos estar aquí conversando, a que me cuentes un poquito de quién es Gilmer, qué hace, dónde anda, saber un poco más de ti para que también nuestra comunidad te conozca, pues. Claro que sí. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Gilmer Vallenilla. Yo soy abogado de Venezuela, especialista en propiedad intelectual y actualmente trabajo con todo lo que tiene que ver con registro y protección de marcas, con protección de intangibles en general, derechos de autor, todo lo que tiene que ver con temas de tecnología y entretenimiento, licencias, bases de datos, software y todo ese tipo de cosas. Y bueno, en general todo lo que tiene que ver con protección, defensa, propiedad intelectual y asesoría en esas materias es a lo que yo me dedico actualmente. Perfecto, ¿Okay? perfecto. No, excelente, excelente. Y me encanta porque, bueno, estás especializado en un área específicamente y puede ser de mucha importancia para muchos que desconocen pues toda esta parte, ¿no? Te lo comento porque, bueno, cuando yo inicié en negocios y emprendí hace años, pues eh, nunca me tomé la libertad de ampliar o conocer esta parte, ¿no? Hasta que más adelante, pues obviamente se me presentó toda la información y bueno, pude ver un abanico mucho más abierto de lo que tenía que hacer como empresa y como emprendedor, por supuesto. Entonces, bueno, Claro. ahorita que estamos pues en esta dinámica ayudando a ese emprendedor a que salga adelante, a esas empresas a que puedan también eh, aumentar todo su negocio en cuanto a ventas, en cuanto a oportunidades y opciones, pues bueno, aquí estamos haciendo un trabajo para poder dar esas cápsulas de conocimiento y por supuesto dejar abierto también el, 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 el contacto del experto para que puedas más adelante te puedan contactar o puedan contactar a los expertos de las diferentes áreas de las cuales nosotros ya hemos conversado por acá. Bueno, Gilmer, vamos a Claro entrar que un sí. poquito entonces en calor. Mira, yo preparé aquí unas pequeñas preguntas, pero igual nuestros seguidores acá pueden, también son libres de ir preguntando, ¿ok? Y vamos a iniciar con pues la pregunta más básica, ¿no?
¿Qué es una marca y cuál es la importancia de proteger esa marca? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por, bueno, definir qué es una marca desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista de derecho marcario. Cuando hablamos de marca, nos estamos refiriendo a todo signo, palabra, figura, logotipo, leyenda, entre otras cosas, que se utiliza para identificar un producto o un servicio en el mercado o una determinada categoría de producto o servicio. Las marcas pueden ser de distintos tipos, digamos, los tipos clásicos, que son las marcas denominativas, aquellas que están constituidas solo por palabras, marcas figurativas, constituidas principalmente por figuras, dibujos, y marcas mixtas, que son una combinación de las dos cosas anteriores. También existen otros tipos de marcas más novedosos que no están regulados en todas las legislaciones, pero sí hay algunos países que tienen avances importantes en la materia, que son, por ejemplo, las marcas tridimensionales, que se protegen aspectos tridimensionales, marcas olfativas o sonoras, también para proteger sonido, entre otros tipos de marcas que eso se le denominan marcas no tradicionales y que, bueno, eso tiene un tratamiento legal muy específico, ¿no? Interesante. Sí, ¿cuál es desde mi punto de vista la importancia para un empresario, un emprendedor de proteger su marca? Aquí tenemos que entrar primero a definir qué es el derecho que te otorga el registro de una marca, que principalmente es el uso exclusivo de esa palabra, ese logotipo, esa figura que tú has decidido utilizar para identificar tu negocio. Y además el hecho de excluir cualquier tercero o cualquier otra persona que pretenda utilizarla sin tu autorización. Yo tenía un profesor en el posgrado que solía usar una frase que es muy ilustrativa para lo que es la importancia del registro de una marca, y él comentaba que cuando tú tienes un negocio y decides invertir en marketing, en publicidad, bueno, en el crecimiento del negocio en general, y ese negocio se da a conocer con un determinado nombre, un determinado signo, y ese símbolo lo proteges, es como si estuvieras metiendo una gran cantidad de dinero en un saco que tuviera un agujero por debajo donde eventualmente se va a salir. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? La marca, al final, más allá del derecho de uso exclusivo que te da, es en donde se concentra el negocio de cara a los consumidores. Es la forma en que los consumidores te conocen. Es un indicativo de calidad para algunas personas. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, que es donde yo me encuentro, es muy común que alguien utilice una expresión como: mira, te compraste unos zapatos de marca. ¿Qué quieren decir con eso? Que te compraste un producto de reconocida calidad. Entonces, al final, en la marca es lo que condensa el goodwill o la reputación de la empresa, es lo que condensa esa clientela que va llegando hacia ti, y por eso es muy importante protegerlo, porque el día de mañana todo ese esfuerzo, esa inversión que tú has hecho en posicionar esa marca puede verse menospreciado porque una persona intenta aprovecharse de eso, intente desviar la clientela, intente utilizar la marca sin tu autorización, o que intente obtener el registro antes que tú para sacarte del mercado. Claro. Y estos son ejemplos y cosas que pasan en la vida real. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que fue muy famoso hace muchos años, si no me equivoco, en Ecuador. Seguramente todos ustedes conocen las dos empresas de tabaco que son más importantes a nivel mundial, que una es Philip Morris, que tiene la marca Marlboro, Chesterfield, entre otras, y la otra es la empresa British American Tobacco, que ya tiene Belmont, Lucky Strike, entre otras marcas, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? En Ecuador, la empresa Philip Morris registró la marca Belmont, que es una de las principales marcas de su competencia, porque se dio cuenta que ellos no tenían el registro. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían intenciones de comercializar cigarrillos con esa marca. No, simplemente era un registro defensivo, era una forma de sacar a los otros del mercado. Exactamente. Y eso, bueno, eso por supuesto llevó a un litigio bastante grande, que no viene al caso con decir los pormenores en este punto, pero lo que quiero ilustrar es que no tener el registro de la marca puede tener como consecuencia que todo el esfuerzo y el posicionamiento que tú has hecho de ese producto se pierda porque venga otro y se quiera aprovechar de eso. Exactamente. Sí, bueno, ahí nada más simplemente un dolor de cabeza que se generó allí,
en el caso del ejemplo que comenta, y que llegó hasta un litigio que obviamente dinero por aquí, dinero por allá, pero como tú dices, Claro, es más por echarte la broma, ¿ok? Que quizás por cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, es importante realmente lo que mencionas y que bueno, sea considerado. Sobre todo yo pienso que cuando el negocio, quizás no necesariamente cuando esté arrancando, pero cuando tenga un tiempo que sí realmente ya tengo público, ya tengo un nombre, entonces eso, vamos a proceder entonces sí, a poder registrar esto para cubrirme las espaldas de cualquier otra cosa, ¿no? Eso básicamente. claro. Sí, no, y también es bueno verlo desde el punto de vista que cuando toda persona está empezando un emprendimiento, evidentemente tiene miras de que su emprendimiento crezca, sea exitoso y eventualmente se puede dar el caso que venga una empresa más grande que tú y te quiera comprar. Eso ha También, ocurrido en muchas cosas y muchas herramientas que hoy en día estamos utilizando. Por ejemplo, Instagram en este momento es un claro ejemplo de eso. así es. Y cuando ese tipo de cosas pasan, ten por seguro que la empresa grande va a revisar todos los aspectos legales del negocio que está comprando. Y la propiedad intelectual es un aspecto clave Así que hay que es. tener en cuenta. Y si no lo tienes debidamente protegido, a lo mejor igual te terminan comprando, pero el valor que vas a tener no va a ser el No va mismo. a ser el mismo, exactamente. Entonces, Un buen punto, de verdad que sí. sí, Eh, Mira, Gilmer, entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta para realizar entonces ese registro de la marca? A nivel legal, por supuesto. claro. Fíjate, aquí es muy importante tener en consideración una cosa, y es que primero, el registro de la marca es un procedimiento administrativo, un proceso legal que tiene una serie de plazos, que lleva su tiempo. No es que yo llevo una solicitud ante un organismo público y ya eso está listo. Claro. Pero el aspecto más importante, más allá del procedimiento en sí mismo, es el análisis previo que uno haga sobre la posibilidad de registro de esa marca. Porque tenemos que partir de una premisa. No existe obligación de registrar una marca. No hay una obligación. Eso es un beneficio que tú obtienes si tú lo haces y que obtienes un derecho. Pero tú perfectamente pudieras estar en el mercado si no estás vulnerando el derecho de terceros, por supuesto, Claro, sin obtener el registro. Pero si tú decides obtener un registro y los beneficios que ello conlleva, evidentemente tienes que cumplir con ciertas reglas y tienes que tener en cuenta ciertas prohibiciones que existen, porque la verdad es que no todo se puede registrar. Entonces, lo que yo quiero comentar en este aspecto es que hay ciertos puntos que es importante tener en cuenta desde el momento en que estamos creando la marca para asegurarnos que ese trámite de registro sea exitoso. Y es lo que nosotros llamamos las causas de irregistrabilidad que están contenidas en las legislaciones por las cuales una oficina de marcas del territorio del país que sea podría negar o rechazar tu registro. ujú, ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, si existe ya una marca que se parezca o que sea igual a la marca que tú quieras registrar. En este punto siempre es importante que el empresario, el emprendedor, ante todo haga una búsqueda preliminar en el mercado. Vean los distintos canales de comercialización en donde su producto o su servicio generalmente se encuentra y vea qué marcas utilizan los competidores para determinar si no hay alguno que tenga algo que se parezca y que eventualmente pudiera generar conflicto. así es. Teniendo eso claro, este, luego hay que hacer, por supuesto, una búsqueda, pero ya desde el punto de vista oficial. Y hay que ir directamente a la oficina de marcas del país de que se trate, realizar una búsqueda en su base de datos, ver si hay alguien que tiene un trámite pendiente o un registro que ya se encuentre vigente. Y en la medida de que determinemos eso, allí podremos saber, bueno, tu marca se parece o no se parece a estas, se parece un poco, qué posibilidades de éxito puedes tener si tú intentas el registro. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que debemos considerar. ¿Qué otros aspectos? Y estos ya vienen más ligados a la naturaleza propia de la marca que tú has creado. Está, por ejemplo, el tema de lo que son las marcas genéricas, descriptivas, de uso común. ¿Qué significa esto? Marcas genéricas son las que directamente se refieren al género o especie de ese producto o servicio. Descriptiva, que describen alguna cualidad de ese producto
productos o servicios, y de uso común que de alguna manera han pasado a ser parte del lenguaje común en esa rama comercial. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, yo no puedo registrar la palabra chocolate para proteger chocolates, o Claro, la palabra cacao para proteger cacao. ¿Por qué existe esta prohibición? Porque recuerden que el registro de la marca te da un derecho de uso exclusivo de esa palabra. Y yo no puedo apoderarme de una palabra que en mi rama comercial deberían poder usar todos. así es. Entonces, esa es una limitación que es importante considerar. Y este es un punto que muchas veces me he dado cuenta que genera cierta discusión, sobre todo con las personas que trabajan en el área de mercadeo. Yo no soy especialista en mercadeo, ni mucho menos, pero lo que he podido observar es que muchas veces los especialistas en esta área recomiendan buscar marcas que sean accesibles para el consumidor, que fácilmente la pueda recordar, que sea fácil hacerle publicidad, que le den una idea al consumidor de qué tipo de productos o servicios se puede encontrar. Y esto está muy bien, pero también hay que tratar de buscar cierto equilibrio porque muchas veces puede ocurrir que dándole esas características a la marca pudiéramos estarla volviendo un poco descriptiva, un poco genérica. Claro, Y eso a la larga no se va a poder registrar. así es. Entonces, bueno, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Hay que ser como quien dice, muy original a la hora de crear un nombre o un logotipo para que realmente no sea tan común ni sea, Exactamente. o sea, que tenga su punto diferenciador. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal que se inicie por allí, ¿no? Para que sea único. Claro. Sí, eso nosotros lo llamamos las palabras arbitrarias o de fantasía. O sea, que sean términos que no se identifiquen realmente lo menos posible con esa categoría de productos o servicios, ¿no? Exacto. ¿Qué otro aspecto es bueno considerar? El tema de las ubicaciones geográficas. Yo no puedo registrar Caracas como marca, Claro. o el nombre de un país, o incluso la bandera, el mapa, el escudo, emblemas oficiales de ese país, tampoco yo los puedo incluir dentro de mi Exacto. logotipo en principio. A lo mejor algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero yo he visto marcas como la cerveza Zulia, por ejemplo. Esto ocurre mucho en el tema de las bebidas alcohólicas sobre todo. Así ¿Qué es es. lo que sucede aquí? Y ahí entra un poquito la pericia, digamos, del especialista en el área. Y es que hay el criterio que es generalmente aceptado y que es el que deben seguir las oficinas de registro, es que la marca tiene que examinarse en su conjunto. Yo no puedo separar elementos de la marca para examinarlos de forma individual. Entonces, claro, si yo solicito solamente Zulia, 100% seguro me la van a rechazar. Claro. Pero si a esa Zulia yo le añado otros elementos, un logotipo, de repente el logotipo ese con el águila, los colores, y otro tipo de cosas, pudiera haber mayores posibilidades que eso lo acepten. Por supuesto, yo voy a tener un derecho sobre el conjunto y no sobre la palabra genérica o la locación Exact- geográfica en sí misma, Exactamente. pero digamos, es como una estrategia que uno puede utilizar para lograr tener ese tipo de registro, ¿no? Exacto. No, está perfecto. Sí. Hay otros temas que suelen estar prohibidos, por ejemplo, los colores individualmente considerados. Bueno, yo solicito el color negro, un cuadrado de color negro, o figuras geométricas, un círculo, un triángulo, figuras que realmente no tengan mucha originalidad, digamos, distintividad, y que yo pretenda adueñarme del uso de esa figura de forma exclusiva, eso tampoco está permitido. Los nombres de personas naturales, yo no puedo llegar, por ejemplo, a la oficina de marca y decir, yo voy a registrar la marca Joycer González, porque lo que me va a preguntar la oficina de marca es, bueno, ¿tú tienes autorización de Joycer González para usar su nombre? Claro. Siempre hay que tenerla. Esto ocurre mucho en el ámbito de los famosos, los artistas, actores, este tipo de personas que suelen trabajar con productoras, disqueras. Muchas veces las empresas registran el nombre del artista, ¿no? Claro. Pero por supuesto lo hacen teniendo la autorización previa. Hay veces, bueno, les puedo poner me tocó una persona que compró una finca y empezó a producir bebidas alcohólicas allí y decidió ponerle a esas bebidas como marca el nombre del fundador de esa finca.
Por supuesto, uno de los riesgos, eso era un riesgo y se le advirtió desde el principio. Mira, es muy probable que esto no lo acepten porque no tenemos ningún tipo de autorización, etcétera. En Claro. efecto, la oficina de marcas nos dijo, mira, tráiganme una autorización. O de los herederos en todo caso, porque el señor ya falleció hace mucho tiempo. No la tenía, bueno, fue todo un tema y al final tuvimos de alguna manera como inventarnos una y tratar de argumentar que eso se trataba de un nombre de fantasía, que también puede pasar. Una marca, por ejemplo, Juan Valdés de café, que es muy conocida, Juan Valdés no es el nombre de una persona, Juan Valdés Es, es un nombre ficticio. Entonces, tratando de, digamos, de argumentar en ese sentido, todavía no tengo respuesta de eso, no sé si al final eso lo van a aceptar, pero bueno, es como las estrategias que uno trata de buscar para claro, lograr obtener el registro, ¿no? está bien. Y otro punto que también es bueno considerar es el tema, por ejemplo, signos que hagan referencia a temas ilícitos o temas inmorales. Por ejemplo, yo no puedo llegar y yo quiero solicitar la marca cocaína, por poner un ejemplo. O sea, temas Claro, que tengan que ver bueno, con sustancias ilícitas, ese tipo de cosas, ideas inmorales, temas sexuales explícitos, ese tipo de claro. cosas por lo general son rechazadas. Entonces, bueno, esta, digamos, es una lista meramente enunciativa. Esto pudiera levemente variar dependiendo del país o el territorio en que nos encontremos, pero en términos generales suelen ser más o menos estas las causales por las que te pueden rechazar una marca y que es bueno tomar en consideración desde el momento que estamos creando nuestra marca para evitarnos problemas a futuro. Claro, y todo esto, o sea, todo este proceso siempre es bueno conversarlo con un experto, por supuesto, Por supuesto. que te va a dar toda la orientación y todo el seguimiento y el lenguaje, ¿no? Porque no es, no, voy a ir al registro allá y voy a hacer cosas yo, no, o sea, me imagino que todo eso es un proceso, así como cuando uno arma una figura jurídica desde cero, pues igualmente para este caso debe ser igual. Sí, por supuesto. Por lo general, o sea, lo ideal cuando llega un cliente, quiere, mira, yo quiero la marca tal, bueno, uno tiene que hacer todo este análisis de todos estos aspectos que yo estoy Yes. comentando y uno dice, bueno, si la dejas tal cual está, puede pasar, puede que no pase, tiene 50% de probabilidad. De repente uno puede sugerir, mira, yo te sugiero que le hagas tal cambio, que le agregues tal palabra, que le añadas tal logotipo, a ver si mejoramos los chances. Entonces, bueno, Claro, ese proceso es sumamente importante porque eso depende del éxito de todo lo que viene después. así es, así es. Bueno, súper Ujú. chévere. Mira, ahora aquí tengo, ya sabemos la importancia de lo que es el poder registrar, el proteger una marca, lo que debemos tomar en cuenta, por supuesto. Ahora, ¿cómo es ese proceso de registro? ¿Qué tenemos que hacer ahora teniendo ya todo este conocimiento? Bueno, bueno, ahora sí, vamos a echarle plomo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es eso? Vale. Bueno, tenemos que partir primero de dos principios muy importantes que hay en el ámbito de las marcas. El primero es la especialidad y el segundo es la territorialidad. ¿Qué significa especialidad? Yo registro una marca para una categoría de productos o servicios en específico. Eso quiere decir, si yo tengo la marca Pepsi para bebidas, perfectamente otra persona la podría registrar para repuestos de vehículos. ¿Ok? Porque yo registro para una categoría en específico. Yo no puedo, salvo que yo Exacto. registre en todas, yo no puedo adueñarme con una marca de todas las categorías que hay en el mercado. Claro. Eso es lo que quiere decir la especialidad. ¿Qué quiere decir la territorialidad? Yo registro mi marca en un territorio en particular. Hasta el momento no existe algo como un registro internacional mundial de marcas, que yo tengo una marca y me sirve para cualquier país del mundo. Hay Ok. ciertos mecanismos que te permiten solicitar en varios lugares a la vez o por medio de un trámite mucho más sencillo obtener la protección en varios territorios. Hay organismos regionales como por ejemplo la Unión Europea donde tú puedes tener una marca europea que cubra la totalidad de los países de que integran esa comunidad, Así pero es. digamos, un registro mundial como tal no lo hay. Entonces, la marca se protege en función del territorio donde uno la registra. O sea, Si tú tienes cada país tiene, o sea, yo registro por país, como quien dice el caso, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, si por ejemplo tienes un negocio, un emprendimiento que consideres que va, digamos, va a traspasar fronteras y va a estar presente en varios países, es recomendable que trates de registrar tu marca en todos los territorios donde tú vayas a tener operación comercial.
Eso es como... ok, o sea, tienes que hacer ese trabajo en el país donde... o sea, como en el caso de la franquicia, ¿no? Si tú haces una franquicia, la voy a colocar, por ejemplo, en Miami, en Panamá, en Ecuador, Colombia, por cada país debo hacer un registro. ¿Es así? Exactamente. Por lo general, por ejemplo, ya que mencionas el caso de la franquicia, por lo general en el tema de las franquicias hay una empresa que es titular de las marcas y hay una serie de franquiciados, ¿no?, en cada uno de esos países. Lo ideal en ese caso es que la empresa principal registre su marca en cada uno de sus países y tenga su contrato de licencia y de franquicia con cada uno de los franquiciados en cada uno de esos países en donde le autoriza el uso de su marca. Perfecto. Pero en efecto, el tema es territorial y siempre hay que, si quieres tener la protección en todos los sitios donde vas a tener operación, lo ideal es ejercer el registro en cada uno de esos lugares. Entonces, teniendo claro esto, por lo general, el registro de marca se realiza ante una oficina nacional competente destinada para eso, que dependiendo de cada país el nombre es distinto. En Venezuela es el SAPI, que es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. En la oficina en Estados Unidos se llama la USPTO, que es la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Eso varía. Y el proceso siempre inicia con una solicitud. Tú presentas una solicitud de marca donde indica cuál es la marca que tú deseas obtener, para qué categoría de productos o servicios, colocas los datos del solicitante, etcétera, ¿no? La oficina de marcas eso lo va a revisar. Va a revisar que se cumplan con todos los aspectos que mencionamos en el punto anterior. Todo el tema de que no haya marcas previamente registradas, que no sea descriptiva, etcétera. Y una vez ellos realizan ese examen, bueno, ellos pueden pasar dos cosas. Si, por ejemplo, hay algún incumplimiento, podrían rechazar la marca. O a lo mejor, si es un aspecto de forma que no es tan relevante, no la rechazan, sino que te piden que modifiques ciertas cosas, te dan una oportunidad para modificarla. Okay. Pasado esa etapa, por lo general hay lo que se llama una publicación, en casi todos los países es así. La marca se publica en un periódico, en una gaceta, para hacerla de conocimiento público. Claro. ¿Por qué se hace esto? Para que si hay alguna persona que considere que esa marca pudiera estar infringiendo su derecho, lo conozca y tenga la posibilidad de oponerse a ello. Así es. Principalmente para eso. Hay un lapso para realizar ese trámite y si todo salió bien, no hay ninguna oposición, no hubo ningún problema, pues finalmente la oficina de marca la concede. Se pagan unas tasas de registro, se emite un certificado. ¿Cuánto puede durar este proceso? Eso puede variar dependiendo del país en el que nos encontremos. Por lo general, suele estar entre 6 meses, un año aproximadamente. En el sitio puede ser más. Sí. Wow. Sí, porque bueno, todas estas etapas que yo le estoy comentando tienen plazos legales que hay que cumplir, ¿no? Y durante esos plazos puede pasar que uno tenga que consignar algo, etcétera. Entonces, siempre, digamos, esos plazos existen más bien en favor de la persona que lo está solicitando, para que pueda cumplir con cualquier cosa que la oficina le requiera. Entonces, bueno, suele más o menos demorar eso. Pero ¿qué sucede? Esto es una pregunta que suelen hacer mucho los emprendedores y los empresarios. Bueno, si eso me va a durar un año, yo la puedo utilizar durante ese tiempo, porque yo de repente en mi plan de negocio yo quiero arrancar ya y yo no puedo esperar un año a que yo tenga el registro de mi marca. Y la respuesta es sí, sí la puedes utilizar siempre y cuando uno haya hecho todo ese análisis previo y uno tenga más o menos claro que no está infringiendo ningún derecho de tercero y que esa marca lo más probable es que salga bien. Desde el momento en que tú la solicitas, ya puedes empezar con su uso sin ningún inconveniente. Porque además tú, en el momento que tú la solicitas, tú, aunque todavía no tienes el derecho de marca como tal, tú obtienes un derecho que es la prioridad y la prelación registral. Tú eres, por decirlo en palabras sencillas, el primero en la cola para obtener el registro de esa marca. Así es. Cualquiera que lo solicite, si sea el día siguiente, ya va a tener menos probabilidades que tu solicitud siempre se va a revisar primero. Entonces, ya conteniendo ese derecho de prioridad y teniendo claro que es una marca que muy probablemente vaya a obtener el registro, no hay ningún problema en que la empieces a utilizar mientras ese trámite va corriendo.
Cuando finalmente tienes el registro, como les dije anteriormente, ya obtienes un derecho de uso exclusivo, pero también hay otros aspectos que es bueno tener en cuenta, porque muchas personas realizan el trámite de registro de su marca, pero después dejan el tema hasta ahí y se olvidan porque no saben que después de que la tienes registrada, hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, que el registro de la marca es temporal. Dura, por lo general, en la mayoría de los territorios, 10 años. Y Okay. luego tú lo puedes renovar de forma sucesiva cada 10 años. Entonces, Okay. uno de los puntos que hay que estar pendiente siempre, bueno, ¿cuál es la vigencia de tu marca? Para que cuando toques renovarla no la vayas a dejar perder. Claro. Porque si no, a efectos prácticos, es como si nunca lo hubieras hecho. Si pasan los No, 10 años y entonces... o viene otro y ¡fuc! Y te la agarra y te echaste tu broma, pues. Exacto. Es como, por ejemplo, salvando las distancias con el tema de los dominios en Internet. Te Tal cual. dejaste pasar la fecha y llega otro y lo registra y ya no puedes hacer Y nada. ya no puedes hacer nada, así es, tal cual. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un punto que hay que tener en cuenta, que es lo que es lo que nosotros llamamos la renovación, el mantenimiento de la marca. Hay un tema también que es importante, que es el tema del uso. Las marcas uno las registra para utilizar. Existen disposiciones legales relativas al uso porque se trata de evitar que la gente tenga registros defensivos, como en el caso que yo les comentaba al principio de la empresa de cigarrillos, que yo tengo una marca para no usarla, sino simplemente por un tema estratégico. Exacto. Por lo general, hay países como en Estados Unidos, donde para registrarla te exigen que ya la estés utilizando y tienes que llevar pruebas que demuestren que ese producto, ese servicio está en el mercado. Exacto. Hay otros países, por lo general en los países de Latinoamérica, no te exigen el uso para el momento del registro, pero sí podría pasar que por no utilizarla, ese registro eventualmente pueda ser cancelado. O que llegue un tercero que tenga interés en ese registro y se dé cuenta que no lo estás utilizando, y si se cumplen los requisitos legales para ello, solicita que lo cancele. Ah, ok. Entonces, siempre una vez que hayamos registrado la marca, tenemos que tener muy en cuenta el tema del uso, cuáles son las disposiciones relativas al uso en el sitio donde nos encontremos para evitar que nuestro registro pueda entrar en riesgo. Por ejemplo, en Venezuela, si tú registras y pasas 2 años sin utilizarla, se pueden declarar la caducidad de Ok. esa marca. Ok. Okay. Y el otro aspecto que quería mencionar es que, bueno, una marca, una vez obtienes un registro, es como un bien de propiedad como cualquier otra cosa, como un inmueble. Tú puedes disponer de él, lo puedes ceder, lo puedes licenciar, puedes permitir que otras personas lo utilicen a cambio de unas regalías. Y cada vez que haya cambios de titularidad, es importante que esos cambios se notifiquen a la oficina de marca. Eso Claro. también es bueno tenerlo en cuenta. Si la marca la cedieron, si la empresa cambió de nombre, si la empresa se fusionó con otra, todo ese tipo de cosas es importante registrarlas también para que, no solo para que se mantenga ese expediente actualizado, por así decirlo, sino que a la hora que haya algún problema con esa marca, todo esté en orden y se puedan demostrar las cosas a nombre de la empresa que esté. Así es, así es. Eh, Bueno, excelente, qué bien. Bueno, mira, he podido captar cosas que desconocía totalmente, ¿no? O sea, qué interesante todo lo que nos has comentado. Bueno, mira, Gilmer, Sí, ya hemos cubierto varias cosas. Entonces, nos queda acá, tengo acá una preguntita. Ya registramos la marca, ya sabemos cómo proceder y todo eso. ¿Qué, ahora, cómo puedo cuidar esa marca, ¿ok? Y cómo puedo evitar para que terceros, personas, puedan utilizarla sabiendo que ya yo soy el autor de esa marca como tal? sí, bueno, muy importante la pregunta porque precisamente el objetivo de uno registrar su marca es evitar que otras personas la usen, es usarla Exacto. con exclusividad. Entonces, más allá del registro, siempre tenemos que estar atentos a ese tipo de situaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, un primer punto, el tema de la vigilancia. ¿Qué es la vigilancia o lo que nosotros llamamos el watch notice? Como les dije anteriormente, cuando hablábamos del tema del procedimiento, hay un punto del trámite de registro de marca en donde eso se publica para que el público lo conozca y para que Exacto. cualquier persona interesada tenga la posibilidad de oponerse.
si nosotros ya somos titulares de un registro de marca, es importante estar atentos a los registros que hacen los demás, a los registros que intentan hacer los competidores o otras personas en nuestro mismo ramo comercial, y ver si en algún momento alguno de ellos trata de registrar algo que se parezca o que sea igual a lo que nosotros tenemos. Y si eso ocurre, atendiendo a esos plazos legales que hay en la parte de la publicación, ejercemos la oposición correspondiente y solicitamos que ese registro se niegue. Entonces, eso es un punto muy importante para proteger nuestra marca. Por lo general, los profesionales que trabajamos en esta área somos los que nos encargamos de eso. Digamos, cuando ya tenemos un cliente que le registramos la marca, bueno, nos encargamos de hacerle seguimiento y vigilancia durante el lapso de su vigencia, y avisamos cuando veamos que hay algo que puede interferir con ese derecho. Okay. ¿Qué otro punto es importante? Sobre todo hoy en día, y especialmente en la situación de pandemia en la que nos encontramos, donde el ámbito digital se utiliza para todo, e-commerce, redes sociales, etcétera. ¿Qué debemos hacer si notamos una infracción de nuestra marca en Internet? Ese es un punto que a mucha gente a lo mejor le puede resultar interesante. Y es que lo cierto es que en cualquier momento a veces aparecen cuentas de Instagram falsas, de Facebook, números de WhatsApp, aplicaciones móviles que de alguna manera copian marcas de empresas conocidas o no tan conocidas, y evidentemente ahí estamos ante una infracción. Claro. Por lo general, todas estas plataformas digitales suelen tener dentro de sus términos y condiciones mecanismos que nos permiten atacar ese tipo de cosas, o que permiten a los titulares de marca ejercer una denuncia por temas de propiedad intelectual. Claro. Y es importante echar mano de eso. Por lo general uno hace un escrito de denuncia, introduce los certificados de registro correspondientes o los documentos que acreditan tu titularidad, y esas plataformas lo revisan, te dan respuesta a los pocos días, e incluso hay posibilidades de escalar el tema, seguir recurriendo, etc. Entonces, siempre... disculpa, Gilmer. Eso quiere decir que o sea, yo puedo, no lo hago de manera individual como dueño de la marca, sino lo hace a través de este agente verificador que se encarga del registro como tal. O yo como dueño de la marca puedo llegar y tocarle la puerta, oye, mira, estás infringiendo, esa marca me pertenece, todo eso. O sea, sí, también, sí se puede hacer, que eso era lo que iba a mencionar a continuación. Okay. Otro punto que es bueno tener en consideración es el tema de lo que nosotros llamamos las cartas de cese y desistimiento. Es lo que tú mencionas, ir a tocarle la puerta directamente al infractor y decirle, mira, estás infringiendo mi marca por tal y tal razón, yo tengo tal y tal derecho, y te pido que ceses en el uso de esa marca, porque si no voy a ejercer las acciones legales que corresponden. Correctamente, exactamente. Siempre es importante, antes de hacer eso, hacer una investigación previa, muy detallada, tratar de identificar claramente quién es el infractor, en qué medios la está utilizando, cómo la está utilizando, claro. Porque eso también es bueno mencionarlo, que no lo he mencionado hasta ahora. No todo uso de marca es ilícito. Okay. Hay ciertos tipos de uso que no necesariamente son una infracción. Si yo tengo una página donde hago reviews de productos de tecnología y menciono distintas marcas, eso no es un uso ilícito. Por ejemplo, si yo tengo un supermercado, que los supermercados o las tiendas de retail venden productos de miles de marcas y ellos hacen promoción de esos productos que compraron legítimamente, eso no es un uso ilícito. Claro. ¿Cuándo estamos en contra de un uso ilícito? ¿Cuándo estamos en frente de un uso ilícito? Cuando yo, que no tengo nada que ver con el titular de la marca, utilizo un signo que es igual o muy parecido para identificar ciertos productos o servicios. Ahí es cuando estamos en frente de un uso ilícito. Mira, entonces, aquí tengo unas preguntitas y antes de que se me vayan, Claudia Pirela, saludos. Aquí dice, hola, ¿en qué lugar se puede estar revisando este punto? Me imagino que el punto de la infracción, ¿no? Y Prodesatec dice, buenas noches,
al momento de registrar una marca, ¿es obligatorio acompañarla de un logo? Esas dos preguntitas. Ok, ok. Bueno, respecto a la pregunta de Claudia, eh, siempre que tú consideres que puedes estar en presencia de una infracción, lo ideal es que trates de buscar a una persona, un especialista que se asesore para ver primero si allí realmente hay un ilícito o no, y segundo, qué tipo de medidas se pueden tomar. Esto puede variar mucho dependiendo, o sea, puedes ejercer medidas en internet, en redes sociales, podemos ejercer una, como decía, una carta de cese y desistimiento para ir directamente contra la persona, podemos estar ejerciendo acciones judiciales, administrativas, aduanales, de repente si queremos parar una importación de productos falsificados. Exactamente. Entonces, dependiendo del caso, habría que estudiarlo, el caso concreto, para ver cuáles son los mecanismos más viables en Así cada uno. es. Pero siempre es bueno revisar, acompañado de un asesor, todo este punto para poder entender cuáles son los mecanismos que debemos utilizar. Y con respecto a la segunda pregunta, sobre si es obligatorio acompañarlo a un logo o no. Como les mencioné al inicio, a marcas hay de varios tipos. Yo puedo solicitar una marca denominativa, que es solo una palabra o varias palabras. Puede Claro. ser, puede ser un logo, puede ser una marca que tenga un logo con una palabra incorporada, una palabra con una tipografía especial, pero no es obligatorio que sea acompañado de un logo. Ok. Perfecto. Sí. Entonces creo que está súper claro ahí. Entonces, continuando con los procesos, este, Ujú. ¿tenías algún otro punto Sí, para finalizar? entonces, bueno, lo que estábamos comentando de, por ejemplo, cuando usamos el tema de una carta de cese y desistimiento, hay personas que a veces dicen, bueno, pero ¿qué relevancia tiene eso? Porque eso no es como una acción judicial, digamos, lo que llaman el enforcement, ¿no? Y ciertamente no lo es. Pero en la práctica, la experiencia me ha demostrado que este tipo de procedimientos en muchos casos suelen tener muy buenos resultados. La verdad es que cuando tú le llegas con una carta a un infractor, se asustan un poco, ¿no? Y eso suele dejar lugar a negociaciones Claro, posteriores entre el dueño de la marca y el otro. A veces puede pasar, por ejemplo, que el infractor te diga, mira, tienes toda la razón, yo reconozco que yo estoy infringiendo tu marca, pero lo que pasa es que yo me gasté mucho dinero en trayéndome un cargamento de productos, yo gasté dinero en empaques, en publicidad, entonces claro. yo voy a cesar el uso de tu marca, pero yo te pido por lo menos dame 2 meses para salir de esto y cualquier cosa, si me queda en stock, después yo te los doy o los destruimos o vemos qué hacemos. Digamos, ese tipo de negociaciones se pueden dar Claro, claro. en esos Todo casos. va a depender del grado de infracción que pueda uno detectar en ese Exacto, caso. Fíjate, yo exactamente. te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo trabajé con un equipo donde estábamos diseñando la imagen de marca de un local que era como una especie de restaurante, un poco, ¿ok? Porque se vendía Ok, cervezas y comida, ¿no? Y bueno, en conjunto trabajamos en su imagen y el logotipo que se diseñó, un logotipo que, que estaba compuesto de diferentes elementos, ¿no? O sea, unos cuernos de vaca, una chapa de cerveza. Entonces, gustó, se hizo un trabajo ahí de imagen, se crearon las redes sociales, ¿ok? E inmediatamente que se creó que empezó a divulgarse esto, contactaron al dueño, que había el logotipo, este, era igual al que ellos estaban usando, ¿ok? Y de casualidad, de verdad, era una misma razón, ¿no? Un pub, un restaurante, así que vendía claro. cerveza, comida, o sea, era algo bien cómico. Entonces, bueno, vimos a ver, bueno, muéstrame tu logotipo a ver si realmente esto, porque primero no sabía que tú existías, y segundo, pues, si realmente estoy faltando, pues obviamente haré los cambios que haya que hacer. Y viendo el logotipo, pues bueno, sí, había una similitud, pero sí, en lo personal, pues yo creo que ambos podían funcionar este,
separadamente, porque había grados o sea, no eran iguales, eran realmente diferentes, pero bueno, sí tenían claro, eran elementos muy similares. El otro también tenía la chapa de cerveza, el otro también tenía los cachos de la vaca. Entonces, sucedió eso. Obviamente la persona nos vino con toda la amabilidad y el respeto, y bueno, estuvimos ahí evaluando la cuestión. Una de las socias era abogado también y también agarró y vio que realmente pues no era así gran cosa, pero bueno, para no entrar en polémicas ni peleas ni todo eso, se decidió pues trabajar en otro logo, ¿no? Pero como te digo, o sea, se hizo todo un trabajo de ujú, marketing. El local se le pintó un mural con el logotipo, tuvo que pintarse otra vez desde cero. O sea, fue una anécdota claro. que me sucedió en lo personal, ¿no? O sea, Sí, no, no, y es que esas cosas ocurren, o sea, muchas veces me ha pasado y por eso que yo siempre recomiendo agotar la vía amistosa primero, porque a veces el así que es, está infringiendo no sabe que lo está haciendo, a veces pasa, a veces exactamente, porque no te conocen o porque simplemente son personas que no manejan muy bien el tema marcario y no saben que, o no tienen la conciencia de que lo que están haciendo realmente está infringiendo un derecho. Entonces, así es, a veces siempre es bueno tratar de agotar esta vía y en la mayoría de los casos debo decir que los resultados se logran. Sí, exacto. claro, siempre hay el típico que quiere infringir, que quiere aprovecharse, bueno, ahí ya la cosa es más difícil, pero y para eso tenemos lo que son las acciones judiciales, administrativas, aduanales, que dependiendo de cada caso hay que ver qué tipo de acciones son más viables o no, Exacto. pero bueno, siempre Bueno, es pero importante. desde el punto de vista, si tú de alguna manera tú tienes una legalidad de uso y de tu marca y todo está en regla, pues obviamente tienes todo el derecho de poder actuar en caso de que te encuentres algo que te esté perjudicando como marca como tal. Y eso es lo que me parece, Correcto. eso es lo que me parece interesante. Yo en este caso, en esta experiencia que yo tuve, diseñamos toda esta imagen. Esa era una imagen inicial, o sea, estaba empezando el negocio. Obviamente no se hizo ningún tipo de registro. Entonces, nos llega este otro segundo y, bueno, obviamente lo hizo de la mejor manera. Y bueno, por supuesto, pues para no estar tampoco en discusión, a pesar de que gustó mucho todo el esfuerzo que hicimos, se tuvo que hacer un cambio nuevamente para poder que la otra persona también pueda mantener su marca. Ojo, no sé si esa otra persona realmente estaba legal a través con su marca y su logotipo. Pero bueno, decidimos irnos Claro, por lo quisiera más entrar fácil. en la discusión para Sí, sí, cerrar, sí. que es Es así. Y importante. como estábamos empezando, pues se estaba empezando todo el negocio, pues creo que no se había invertido mucho en cuanto al marketing, sino estaba en su fase inicial. Mira, qué bien Sí, toda esta parte, es súper interesante. A- ¿Qué otro, digamos, activo o propiedad intelectual podemos registrar que no necesariamente tenga que ver con, con un logotipo o con una marca, ya sea personal o comercial? sí. Bueno, la propiedad intelectual es un mundo sumamente amplio, realmente. Y el tema de las marcas es apenas un aspecto de ellas. Pero dentro de la propiedad intelectual están, por ejemplo, lo que son las invenciones, que se protegen mediante patentes, todo lo que tiene que ver con Ujú. invenciones con carácter industrial o comercial y que tengan novedad o altura inventiva, que son los requisitos que tienen que cumplir para obtener un registro de patente, que digamos en su trámite podríamos decir que se parece un poco al de las marcas, pero tiene sus complejidades y sus características especiales. Claro. Está el tema de los diseños industriales, que es cuando tú quieres proteger, ya no como la patente, la invención tecnológica o técnica, sino lo que quieres proteger es el diseño. Por ejemplo, el diseño exterior de un vehículo o de Mm, una parte de un vehículo. Si ese diseño tiene características originales, novedosas, distintas, puede ser registrable y puede ok. ser protegible. El tema del derecho de autor, que también es sumamente amplio, muchas veces las personas que a lo mejor no conocen mucho el tema creen que derecho de autor se relaciona principalmente con el ámbito literario, con el ámbito musical, pero derecho de autor es mucho más.
En derecho de autor hablamos de bases de datos, hablamos de software, hablamos de videojuegos, de materiales audiovisuales, de diseño, de materiales publicitarios, fotografía. Casi cualquier obra literaria, artística o científica la podemos proteger por medio de derecho de autor. Incluso esta misma conferencia que estamos teniendo aquí es una obra oral que está protegida por el derecho de autor. Sobre este punto, sí voy a detenerme brevemente para mencionar algunos aspectos, aunque esto ya sería un tema muy extenso que de repente en otra oportunidad se puede conversar. Excelente, excelente. Me gusta que entonces podamos tener otro tema para más adelante. Claro que sí. Pero bueno, lo que quería comentar es que a diferencia de lo que ocurre con las marcas, las patentes, los diseños, que es lo que nosotros llamamos propiedad industrial, el derecho de autor, que es otra área de la propiedad intelectual, no requiere registro, es distinto. El registro no constituye el derecho. El registro se puede hacer si el autor lo desea, pero la obra está protegida desde el momento en que tú la creas. Okay. Entonces, por ese tema, en el ámbito del derecho de autor hay que ser muy cuidadosos con el tema contractual y el tema documental. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un emprendimiento, sobre todo si, digamos, es un tema tecnológico o digital, y hay muchas personas que trabajan conmigo, empleados, aliados comerciales, socios, terceros, que yo les tengo subcontratado ciertas cosas. Para yo poder mantener la titularidad de todas esas obras, de todos esos activos intangibles que se están creando allí, yo tengo que tener relaciones contractuales con todas esas personas. Yo tengo que hacer que todas esas personas me cedan esos derechos. Tengo que dejar claro quién es el titular, qué derechos se autorizan, qué cosas no se autorizan. Si yo después le licencio esos materiales que yo estoy creando, los comercializo con terceros, tiene que haber también relaciones contractuales que dejen muy claro cuál es la titularidad de los derechos y qué tipo de cosas se autoriza. Porque como no hay un registro, no hay un certificado, como en el caso de las marcas, o por lo menos si lo hay, no es constitutivo del derecho, el mejor título de propiedad que yo puedo tener es el contrato donde diga que se me ceden los derechos de esas obras. Okay. Entonces, allí en el tema del derecho de autor hay que ser muy cuidadoso con el tema contractual. Sobre todo lo mismo que yo comentaba anteriormente, cuando venga otra empresa, si tú tienes unos activos intangibles que tienen gran valor y te los quieren comprar, pues lo primero que van a revisar es la cadena de titularidad de esos activos. Entonces, ese es un punto relevante. Y otro punto que hay que tener en consideración es el tema de las ideas. A veces vemos mucho cuando hay algún supuesto plagio. Mira, me robaron mi idea, yo fui el primero que lo dije, yo lo comenté en internet, en un post, eso pasa. Pero la realidad es que las ideas no se protegen. Las ideas como tal no están protegidas. Si yo tengo una idea para un negocio buenísimo y voy ahorita y la pongo en Facebook y alguien me la copia, yo no puedo hacer nada. Claro. Eso no está protegido como tal. Lo que se protegen son las obras. Hasta el momento en que yo esa idea no la materializo, yo creo una obra intelectual, yo no tengo ningún tipo de protección. Entonces hay que ser muy cuidadosos a quien le divulgamos nuestras ideas, ¿no? Claro. Y eso me permite también entrar a otro punto que también está en cierta forma relacionado con la propiedad intelectual, que es el tema de los secretos empresariales. Sobre todo en las etapas incipientes del negocio, donde no queremos divulgar mucho para que precisamente no nos vayan a robar nuestras ideas, el tema de los secretos empresariales entra en juego. Es bueno de divulgar solamente lo mínimo necesario, tener acuerdos de confidencialidad con terceros con los que podamos tener relaciones comerciales. Claro. Porque en las legislaciones y en los tratados internacionales existen protección para los secretos empresariales, y aunque es una protección menor que la que se ofrece a la propiedad intelectual como tal, es importante considerarla. Y los requisitos para tener esa protección principalmente es que nosotros tomemos todas las medidas adecuadas para proteger esa información, que es lo que yo les estoy comentando, acuerdos de confidencialidad, etcétera, y que sea una información que tenga una relevancia comercial importante. Así es. Incluso hay muchas empresas que en lugar de registrar sus bienes inmateriales, lo que hacen es protegerlos solo como secreto, porque el problema que tiene la propiedad intelectual, por así decirlo, es que es temporal. Los derechos de propiedad intelectual tienen un lapso y cuando se acaban pasan al dominio público.
cualquiera lo puede utilizar. Por eso es que hoy en día cualquiera puede grabar una obra de Mozart si quiere, porque eso ya está en el dominio público. O cualquiera puede editar un libro de algún autor de hace más de 100 años, etcétera. Entonces, claro, hay muchas empresas que si tienen un valor comercial que creen que puede ser a largo plazo, de repente no les interesa registrarlo y que eso quede en un registro público y que todo el mundo lo conozca. A lo mejor les es más valioso mantenerlo como secreto empresarial. Claro. Entonces, esos son aspectos que también es bueno considerar. Y bueno, eso forma parte del amplio mundo de la propiedad intelectual. Hoy en día también otros temas que están muy en boca de la gente son el tema de la protección de datos, que Exacto. es un tema difícil también, todo lo que tiene que ver con data science, ese de big data, que eso no es propiedad intelectual como tal, pero sí se relaciona en cierta forma, porque las bases de datos son obras protegibles por el derecho de autor y Claro, claro, de siempre quien hay la que... genera. Sí, exactamente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las regulaciones, dependiendo del país donde nos encontremos, que tienen que ver con el tratamiento de datos. Y bueno, en general, eso forma parte del amplio mundo de la propiedad intelectual. Y una recomendación final que yo puedo dar de todo esto es documentar todas las relaciones, es lo más importante. Exacto. Tanto en marca, en patente, en derecho de autor, donde sea. Siempre, si tú tienes un franquiciado para que use tu marca, ten un contrato de licencia de autorización con él. He visto muchísimos casos de empresas que tienen operaciones en distintos países, porque esto pasa mucho. Los empresarios trabajan mucho con la confianza, trabajan mucho de Sí, palabra, también digamos, por la misma rapidez en la que se desarrollan los negocios. Y el problema es que, y sobre todo en el tema de propiedad intelectual, que cuando no existe una documentación, cuando esa relación comercial se rompe, es cuando vienen las disputas de la titularidad de esos derechos. exactamente. Entonces, eso yo considero que es lo más importante que uno debe tener en cuenta, siempre tratar de asesorarse, buscar una persona que te ayude a proteger, no solo a proteger esos bienes, sino a documentar las relaciones y a defenderlos en caso de que sea necesario porque alguien los está utilizando Exacto. indebidamente. Mira, aquí Mabel nos deja una pregunta. Dice, ¿los cursos online también están protegidos por los derechos de autor? Sí, claro que sí. El curso online, claro, puede estar compuesto por obras literarias, por obras audiovisuales, por bases de datos, puede estar compuesto por muchas cosas que son protegibles. Ok. Entonces, en definitiva, sí, e incluso la misma exposición de la persona que da el curso también está protegida como una obra oral o como una obra audiovisual, si está grabado un video, todo eso está protegido por derecho de autor. O sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, si tengo un curso o una masterclass y puedo decir, bueno, yo voy a proteger esta clase porque no quiero que ningún contenido de lo que yo esté ofreciendo allí sea este, tomado por terceros, ¿no? O sea, Correcto, bajo esa modalidad, ¿no? correcto. E incluso si, por ejemplo, tienes todos tus cursos y se los vas a vender a otra plataforma para que los ponga en su catálogo, bueno, eso también tiene que haber cierta conversación respecto a los aspectos de derechos de autor, ¿no? Ah, Del tema de licencias, qué cosas tú autorizas para que se pongan, qué cosas no. Ya hay que hacer un estudio detallado, que eso, como te digo, lo podemos hablar en otra oportunidad, de qué derechos comprende el derecho de autor, porque hay un tema patrimonial, pero también hay un tema moral que tiene que ver con la sí, sí, autoría, la paternidad sobre la obra, es correcto. y bueno, todo ese tipo de aspectos siempre tienen que conversarse y regularse en ese tipo de negociación. Y ahí entraría también, por ejemplo, fíjate, ahorita estamos en un proceso de transformación digital, pero brutal. ¿Ok? Todo el mundo, a pesar de que ya nuevamente como que se está reactivando todo con la modalidad presencial por el tema del COVID, que ya es un poco más flexible, ya las cuarentenas están cediendo, pero con todo y eso, el proceso digital ya tiene una fuerza y obviamente no va a desaparecer, es más, cuidado si no sigue y se amplía más.
Entonces, con todo esto y el hecho de que la gente cree productos digitales, llámese eh, eh, aplicaciones móviles, software para desarrollar ejecutar cualquier cosa, todo eso, esos aplicativos, ese mundo digital es obviamente protegible, ¿correcto? Correcto. Y de hecho, por lo general, lo que pasa la realidad es que la mayoría de las personas no suele prestarle mucha atención a este punto, pero cuando uno pone su creación, aplicativo, lo que sea, en una plataforma digital, siempre uno suscribe un contrato, unos Exacto. términos y condiciones que uno le pone. Y allí se regulan términos de propiedad intelectual. Entonces, y por lo general lo que uno le da es una licencia a esa plataforma para que ellos lo coloquen allí y dependiendo de las ganancias, etcétera. Pero todo eso es derecho de autor. Incluso hasta que es muy curioso y contradictorio lo que se llama el software libre, que en Ajá, teoría es libre de derecho de autor, en realidad es derecho de autor. Lo que pasa es que es un software en el que su titular decidió que cualquiera pudiera utilizarlo, es correcto, es correcto. pero lo decidió en función del derecho que tiene. Entonces, en todo eso está involucrado esta materia. Mira, aquí nos pregunta Nieto, ¿cómo, ¿cómo es el registro de un software y un contrato privado entre el inversionista y el programador? ¿Es suficiente para definir la propiedad o se requiere que éste sea notariado o algún trámite adicional? Interesante, ¿no? Muy buena la pregunta. Por lo general, digamos, esto puede variar dependiendo de la legislación de derecho de autor de cada país, pero por lo general no se requieren muchas formalidades. En el caso de Venezuela, un contrato privado es suficiente para que exista esa cesión de derechos. Sí tiene que existir un contrato y sí tiene que ser un contrato escrito, la ley lo exige, pero no exige que sea notariado, ni registrado, ni que se vaya a una oficina oficial de Claro, derecho de autor a registrarlo, no, pero sí exigen que haya un contrato por escrito. A lo mejor en otros países puede que sí exista el requisito de notariar, eso dependerá de cada legislación, pero por lo general en el tema del derecho de autor no suele haber mucha formalidad. está Siempre es bien. recomendable revisar la legislación, pero por lo general suele ser así. Bueno, perfecto, qué bien. Mira, de verdad que es súper interesante todo esto y yo creo que ya eh, esas eran las preguntas que tenía para conversar contigo. Hemos cubierto el tiempo para esta sesión y bueno, de verdad agradecido, Gilmer, por tu participación, por todo ese profesionalismo que nos has desahogado en este live. Y bueno, invitarte a otro, por supuesto, más adelante, donde hablemos cosas más puntuales y que la audiencia pueda enterarse y aprender un poquito de esa experiencia. Entonces, de verdad, mira, muchísimas gracias. Esta es tu casa, Nada, puedes contar con nosotros para cualquier cosa que quieras comunicar. A todos los que nos siguen, bueno, Gilbert está a la orden para si desean contactarlo para cualquier asesoría adicional. Pueden, yo voy a dejar este live grabado y pueden comentar, hacer sus consultas por allí. Le daremos igualmente los contactos de Gilmer para que puedan escribirle o llamarle. Y nada, pues, esta es tu casa, Gilmer. De verdad, muchas gracias sí, bueno, por, por, por muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por, bueno, la invitación, la oportunidad, un placer de verdad conversar con ustedes y bueno, cuando quieran podemos conversar otra así vez, es. las veces que ustedes lo necesiten y a las personas que nos están viendo igualmente, cualquiera que necesite o tenga dudas sobre algún punto en particular, se puede sentir en total confianza de comunicarse conmigo y lo conversamos sin ningún problema. Así es, entonces bueno, Entonces, ya saben, lo pueden contactar, él les podrá hacer la asesoría correspondiente. Y bueno, entonces muchísimas gracias, espero que entonces termines de pasar un excelente fin de semana y bueno, ya luego publicaremos igual, esto en nuestra web y en nuestro canal para que aquella persona que no haya podido tener la oportunidad de verlo, pues pueda verlo y poder también interactuar contigo en caso de que así lo desee.
Muchísimas gracias, pues feliz tarde, Bueno, gracias. feliz noche Feliz ya, tarde. este, y bueno, hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, que estén todos bien.